Buenas noches, doctora Virginia Jacqueline Sánchez. Nosotros somos el grupo número 10 y vamos a exponer nuestro examen final. Estamos integradas por Tania Dayanara Tarira, Grace Elizabeth Molina, Selena Denis Velázquez, que es quien le habla, y integrado a nuestro grupo la estudiante Erika Valeria Velarde, pero la verdad que ahora mismo pues no tenemos comunicación con ella y no estuvo trabajando durante las últimas 2 semanas de clase. En cuanto a la estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura, nosotros planteamos como objetivo establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura Lengua y Literatura desde un texto de literatura ecuatoriana, el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macrohabilidades de la lengua. La actividad que nosotros proponemos es la elaboración de una estrategia didáctica para el tratamiento metodológico integrador a un texto de literatura ecuatoriana, según las etapas de la lectura y la producción textual. En cuanto a la estrategia didáctica, planteamos tres objetivos específicos o tres objetivos que nos ayudarán a conseguir nuestro objetivo principal, que es fomentar la comprensión lectora y el análisis crítico de una obra representativa de la literatura ecuatoriana. Desarrollar habilidades de producción textual mediante la creación y análisis de un texto literario de literatura ecuatoriana, como lo es Guasipungo. Y por último, analizar y reflexionar la explotación indígena y sus condiciones de vida según el texto literario de Guasipungo. En cuanto a estos objetivos, hemos planteado varias actividades. El texto literario seleccionado es El amo que había llegado intempestivamente, que dirá que el miedo y la sospecha de los primeros días de su amaño volvió a torturarle. Oyó una vez más las palabras de santo sacerdote. Salvajes, no quieren ir por el camino de Dios. De taita Diosito, brutos, tendrán el infierno. El indio llegó a su choza, una miserable construcción de barro y paja. Encontró a su mujer tendida en el suelo, enferma y desnutrida. A su alrededor, sus hijos escuálidos y desolados. Jugaban con unos cuantos trapos. El indio se sentó a su lado y la tomó en sus brazos. Sabía que no había nada que pudiera hacer para aliviar su sufrimiento. La enfermedad, la pobreza y la explotación habían minimizado sus fuerzas. En cuanto al análisis del texto, en este fragmento de Guasipungo demuestra que la vida está llena de ironía e injusticia social. Nos indica la hipocresía de la gente de terratenientes dominantes y explotadores que oprimen a una sociedad indígena. Se aprecia que hay indiferencia al dolor y la miseria ajena provocada por ellos mismos. Se nota que hay una profunda desigualdad e injusticia social con maltratos, abusos y mentiras religiosas. A través de este texto de la obra literaria de Guasipungo, Jorge Icaza logra descubrir ante el mundo el maltrato de la clase dominante en complicidad con las élites religiosas. Bueno, a continuación vamos lo que es la reflexión y el análisis crítico. Los estudiantes harán una reflexión y análisis crítico al texto literario considerando los siguientes aspectos principales, lo que es el contexto histórico, la comparación con la actualidad, relevancia actual, impacto social, responsabilidad individual y colectiva. Lo que son las actividades creativas tenemos la realización de una obra de teatro, que es la escena de la novela, y la realización de un cómic que cuenta la historia de Huasipungo. En lo que son los métodos y técnicas de enseñanza, tenemos el análisis textual, es la prelectura, que es la activación de conocimientos previos y motivación. La finalidad de este es preparar a los estudiantes para que la lectura y la actividad y activar sus conocimientos previos sobre el tema como la violencia, la injusticia social y la literatura ecuatoriana. En lo que son las actividades tenemos la presentación del autor y el contexto, lo cual explican brevemente quién es Jorge Icaza, su contexto histórico y social y cómo esto influye en su obra. Lo que es la activación de conocimientos previos, tenemos que realizar una lluvia de ideas sobre los siguientes temas, que son: ¿qué es la violencia social? ¿Qué significa vivir en un contexto de injusticia? ¿Qué piensan sobre la relación, perdón, entre la pobreza y la violencia? Ya, tenemos la lectura guiada en voz alta. A lo largo de la lectura, realizar pausas estratégicas para discutir partes importantes del texto.
¿Cuál es la finalidad? Desarrollar habilidades de comprensión lectora mediante la interacción en el texto, identificando temas con el texto, identificando temas, personajes y la estructura narrativa. Entre las actividades tenemos la lectura individual o grupal, leer el texto seleccionado e indagar sobre cómo se presenta el personaje principal, qué tipo de conflicto enfrenta, cómo se desarrolla la tensión en el cuento. Como análisis de la trama y personajes es, después de leer, realizar una actividad grupal para identificar los elementos claves del texto, como el tema central, los personajes principales y en el contexto social, el ambiente. Ahora tenemos la poslectura. La finalidad es reflexionar sobre el mensaje del autor y discutir las implicaciones sociales del cuento. En actividades tenemos una discusión en grupo, organizar una discusión sobre donde los estudiantes van a compartir sus inquietudes. ¿Qué opinas sobre la actitud del protagonista? ¿Qué mensaje crees que quiere transmitir el autor sobre la sociedad ecuatoriana? ¿Cómo te hace sentir el final de este cuento? La conexión con la realidad, relacionar el texto con la realidad actual en el Ecuador y preguntar cómo se manifiestan las injusticias sociales hoy en día en Ecuador, qué soluciones pueden ofrecer los ciudadanos para disminuir la violencia y la pobreza. Bueno, una reflexión, se podría pedir a los estudiantes que escriban una breve reflexión de 1 o 2 párrafos sobre cómo la obra les permitió ver de manera diferente los problemas sociales en el Ecuador, una evaluación y la presentación pues oral. Como recursos o medios tenemos el texto literario, las guías de lectura y los recursos digitales. Y la organización de la enseñanza, la flexibilidad, que es adaptarse a las necesidades e intereses de los estudiantes, la variedad de las actividades, la cohesión y la claridad. En este caso, los estudiantes deben entender claramente lo que se espera. Y como por último, la evaluación escrita mediante preguntas de opción múltiple. Muchas gracias, Miss. Este ha sido nuestro grupo número 10 con nuestra evaluación final.